Muchachos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal van con el taller? Buenos días, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal les ha ido con el taller? Profe, en mi caso sí un poco corchadito porque estaba un poco ocupado estudiando para parciales y eso. ¿Alguien más? Yo lo he trabajado, profe, no he alcanzado a terminarlo, o sea, me falta lo que es método de Newton en matrices y secante, pero también debido a lo mismo, porque pues no es que lo haya hecho un lado, ¿no? Sino que pues eh, por trabajar todo en paralelo, pues no he podido trabajar completamente el taller. Sí, profe, igual, creo que por los parciales también se ha ido avanzando, pero creo que falta un poquito. ¿Y de lo poco que han avanzado, alguna dificultad o todo relativamente claro? No, sí, claro, profe. Digamos, pues en mi caso, como yo pues empecé a trabajar más la este semestre, entonces pues la dificultad era otra vez acoplarme a los condicionales y esas cosas, pero ya pues después de ahí para arriba, pues con la explicación que usted nos dio en la clase pasada y pues como las diapositivas nos ayudan bastante, pues ya entonces aplicar el método se vuelve un poco sencillo, ya una vez tenga uno es el código, pues ya haber hecho el código para una. Sí, claro. El código, pues, digamos que es de pronto la parte más complicada tal vez de este ejercicio, porque pues, empezar desde cero a veces es más complejo, pero en sí los métodos son sencillos de implementar. Ahí lo complicado pues es familiarizarse un poco otra vez con el entorno de simulación, ¿no? Pero en cuanto a los ejercicios, a la mecánica y a la solución, todo claro más o menos, todo dentro de lo normal. Profe, yo tengo estoy confundido un poco en interpretar el ejercicio 5. Es que lo llenan a uno mucha información. El ejercicio 5, Sí, señor. listo. ¿Algún otro? Pues Para ver. como yo no he trabajado el ejercicio que implica el método de Newton, el 8 pero con matrices, entonces no sabía, pues no le he mirado bien. Entonces no sé qué dudas se me puedan surgir, porque entonces ahí sería trabajar el mismo método de Newton, pero utilizamos son vectores, ¿verdad? O no son vectores. Sí, el X sub I, el X sub I más 1 y el f de X son vectores de dos filas y una columna, y f' de X es una matriz de 2 por 2. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Si en MATLAB yo tengo una función simbólica de dos variables, ¿yo puedo definir en la derivada con cuál quiero derivar? ¿Con respecto a cuál quiero derivar? Sí, debería poder. Porque la función diff, o sea, con la función diff se puede para una variable, pero no sé si yo, por ejemplo, en el punto 8 que estamos hablando, yo pueda parametrizar esto y decir para cualquier ecuación de dos variables, ingréselas acá y acá está el método. Pero pues no sé si diff también pueda o permita especificar el nombre de la variable a la cual, pues con la cual derivar. No estoy seguro, pero si no está diff, seguramente hay alguna otra función que permita hacer eso. Sí, profe, ahí lo permite.
Ahí uno pone el nombre de la función y la variable con la que se quiere derivar. Sí, debe ser algo así como diff, entre paréntesis la función, coma y entre paréntesis y entre comillas la variable. Debe ser algo así. Y bien, Profe, una pregunta. En el ejercicio 5 lo que debemos hacer, o sea, es cuando dice que realizar el test de la segunda derivada, ahí no tenemos que derivar nada dos veces, ahí nos lo están dando, ¿verdad? Esa ecuación que nos dan igualada a cero, eso es lo que tenemos que hallarle el cero, ¿verdad? sí, exacto. Ahí ya a partir de esa ecuación que ya está derivada ahí, Mm, ahí hay que aplicarle el método a esa no, ecuación. o sea, la parte de arriba es un poquito confusa por eso, pero en sí solo se resume a eso, a darle el cero a esa ecuación, a esa Sí, función. básicamente es como un poco por confundir, pero en sí solamente hay que aplicar la ecuación, el método a esa ecuación ya Ah, derivada. listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? El ejercicio 5, ¿no? Es el que me comenta. Entonces, pues sí, efectivamente en el ejercicio 5 hay, digamos, pues bastante, una cantidad enorme de información que básicamente no nos interesa como para la aplicación del método. Digamos, es como para empezar a relacionar los métodos o la solución de ecuaciones con problemas un poco más reales. Pues aquí todavía es un problema un poquito de libro, ¿sí? Entonces me hablan de construir una estantería, me dan sus dimensiones, me dan varios parámetros, pero finalmente me dicen, bueno, la ecuación es esta, necesitamos hallar el máximo, entonces sabemos que el máximo se halla encontrando la derivada e igualando a cero. Entonces, ahí es donde cabe la aplicación del método, ¿sí? Encontrando, perdón. Uh, aquí. Bueno, aquí sí, precisamente cuando encontramos esta ecuación que decimos, bueno, debemos derivar una función e igualarla a cero, aquí es donde empieza o donde cabe aplicar un método numérico. Bueno, lo de realizar el test de la segunda derivada, pues ya corresponde a completar el problema, pero en sí a nosotros nos interesa la ecuación y bueno, utilizar el método de Newton-Raphson en este caso para encontrar esa posición de, bueno, de f de x que corresponde a la derivada igual a cero. Aquí en este caso, pues ya nos dicen, tome x sub 0 igual a 10 como aproximación inicial. Entonces ahí pues ya nosotros no tenemos que preocuparnos por otras cosas. Digamos en el caso de que no nos dieran una aproximación inicial, lo que tendríamos que hacer sería como, bueno, vamos a analizar un poquito la función. Vemos que es de grado 4, entonces seguramente va a tener 4 raíces. De esas 4 raíces, no todas necesariamente corresponden al máximo de b de x, ¿sí? Ahí en esos casos, sí de pronto sería necesario realizar un test de segunda derivada o de pronto graficar esta función y verificar más o menos dónde corresponde un máximo o dónde corresponde un mínimo de acuerdo a las raíces que encontremos. Pero en este caso, pues ya tenemos una aproximación inicial, entonces simplemente es aplicar el método, ¿listo? Profe, ahí ¿qué intervalo se toma? Ahí en el Porque, punto 5 no hay que tomar intervalo porque ya estamos aplicando el método de Newton. cierto, cierto, cierto. Pero entonces no se toma un punto inicial. Se toma un punto inicial y no un intervalo inicial.
Y ese punto que pues ya lo podemos, lo hallamos en una gráfica, o sea, graficamos y lo seleccionamos. No es necesario porque aquí ya nos dan el punto inicial. ¿Sí lo ven? X sub 0 igual a 10. Entonces, Sí, sí, no la había. el método de Newton, si nos acordamos, pues decimos que es X de I más 1. O sea, el siguiente valor o la siguiente estimación será igual a la estimación con la que contamos actualmente, o sea, X sub I menos la función evaluada en esa estimación, o sea, f de X sub I, y en el denominador f' de X sub I. ¿Sí? Entonces, aquí lo que necesitamos para aplicar el método simplemente es ese valor X inicial, en este caso X sub 0, que ya nos dijeron que vale 10. Y luego, pues por supuesto, tenemos que evaluar f de X sub 0 y f' de X sub 0. Profe, ¿Sí? ahí digamos lo que nos dice el ejercicio es que nosotros necesitamos encontrar el f de x cuando la derivada es igual a cero, ¿no? Entonces, ahí no tendríamos que aplicar ese método de Newton, pero a la derivada, o sea, la expresión que tenemos de derivada es la que necesitamos el cero, entonces tendríamos que hacer la expresión, o sea, usar el método para esa función y para la derivada, o sea, con la segunda derivada. Bueno, sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a repasar de nuevo el problema. Tenemos, bueno, básicamente que construir una estantería, nos dan unas dimensiones, unos parámetros y nos dicen la desviación vertical del estante viene dada por una función b de x. X es la posición de la viga, pero nos piden encontrar la desviación máxima y eso pues corresponde a encontrar la derivada de esta ecuación, o sea, la derivada de b de x con respecto a x, que es la que se nos convierte en f de x e igualarla a 0. ¿Sí? En este caso pues ya nos dan el valor de esa derivada. Entonces esta es la ecuación que nosotros tenemos que resolver. O sea, ahí nuestro f de x sub 0, esto sería la derivada de esa función. Exactamente. Entonces acá tenemos f de x, que corresponde a esta derivada de b de x, pero adicional a eso nosotros necesitamos una f' de x. Entonces, si nosotros tomamos esta b de x, perdón, esta f de x, aquí abajo, vamos a hacerlo un poco más pequeño. A partir de ella podemos estimar entonces bueno, aquí tendremos que cuadrarle los exponentes. Esta, bien, corresponde a f de x, entonces
esta correspondería, como les digo, a f de x. Y a partir de ella, nosotros entonces estimamos f' de x. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a dejar indicado. 4 y x a la 3 será 3 x a la 2 y 2 por x, y la parte constante, pues la derivada es igual a 0. ¿Listo? Entonces, una vez aquí nosotros empezamos a aplicar el método, casi que nos olvidamos del contexto del problema. Simplemente tomamos nuestra ecuación, que ya sabemos que es f de x igual a la derivada de b de x, o sea, la que está acá. Ya tenemos nuestra aproximación inicial, entonces no tenemos que preocuparnos por otras cosas. Y allí ya podemos empezar a aplicar el método, que en este caso corresponde al método de Newton. Y entonces, bueno, tenemos x0, tenemos f de x0, que es la que nos falta hallar, y f' de x0 nos falta hallarla también. Entonces, en ese sentido tendríamos f de 10, y podemos de pronto evaluarla aquí rápidamente. Bueno, eso nos dará un número correspondiente, o digamos un número A. ¿Listo? F' de 10 también nos dará un número correspondiente, digamos un número B. Y allí ya podremos entonces empezar a aplicar el método entonces en su primera iteración. Iteración 1, que es para hallar, en este caso, x sub 1. ¿Sí? Corresponderá entonces, de acuerdo a esta ecuación, está acá, a x sub 0 menos la función evaluada en 10, entonces a, y la función, bueno, pongámosla mejor directamente, primero f de x0, f' de x sub 0, y esto será igual a 10 menos a sobre b. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esta es la función que nosotros, o bueno, la ecuación que nosotros queremos resolver. De allí sacamos nuestra f de x. Y a partir de esa f de x, podemos encontrar la f' de x necesaria para aplicar el método. ¿Sí? Entonces, lo demás es simplemente contexto. Como les decía al principio, es para empezar a ver un poco la relación de los métodos dentro de ya problemas completos. No necesariamente este problema es muy real, es todavía un poquito académico, pero aún así pues nos ayuda un poco a relacionar, digamos que el método se puede aplicar en cualquier momento en etapas específicas, y nos ayuda dentro del contexto de un problema más complejo.
Profe, y para la respuesta podríamos escribir solamente, digamos ahí donde dice iteración uno, señalarlo cómo se aplicó la respuesta y adjuntar un código con el ejercicio. Sí, sí, O es sea, claro, se puede hacer. solo escribir los 3 valores de iteración y el código. Sí, Y, listo, profe. yo creo que alcanzamos incluso a implementarlo rápidamente en MATLAB. Como para más o menos darnos a una idea de cómo sería pues esta implementación, ¿no? Entonces, este sería el ejercicio 5. Y vamos a poner acá rápidamente a f de x. F de x, podemos incluso poner de una vez a f' de x también. Aquí pues apenas está comentado, entonces ahora sí, con el método de Newton. Necesitamos entonces una aproximación inicial, que dijimos que es x sub 0 igual a 10. Vamos a hacer entonces 3 iteraciones. ¿Listo? Entonces lo primero que necesitamos para aplicar el método es, bueno, conocer la función evaluada en x sub 0, ¿cierto? Ya la tenemos por acá, entonces vamos a copiarla y ajustarla. Entonces, si corresponde al número de acá arriba, eso podemos ponerle el menos por dentro. Y acá multiplicamos por x sub 0 a la 4. Acá continuamos a la menos 5 por x sub 0 a la 3. Acá este número por 10 a la menos 3. X sub 0 por x sub 0 al cuadrado. Y ya tenemos la función evaluada en x sub 0. Nos quedaría entonces la derivada de f en x sub 0. Vamos a copiarla de aquí, mejor.
Listo, entonces vamos a tener menos 4 por este número por 10 a la menos 8 por x0 a la 3 por este número 10 a la menos 5 por x0 al cuadrado más 2 por este número por 10 a la menos 3 por x sub 0. ¿Listo? Bueno, ustedes si quieren hacer, pueden escribir la función y pueden utilizar los comandos de derivada. A mí me parece más sencillo pues aplicarlo así para mayor comodidad. Y ahora sí, ya con esta información podemos aplicar nuestro método. Entonces, nosotros necesitaríamos una x sub 1 igual a x sub 0 menos f de x sub 0 dividido en df de x sub 0, ¿cierto? Pero entonces yo no voy a guardarla en una sola variable, sino que voy a utilizar un vector para almacenar no solamente x1, sino x1, x2 y x3, ¿cierto? Entonces en cada iteración vamos a tener x de 1, x de 2 y x de 3. ¿Listo? Pero para que esto funcione, entonces yo necesitaría actualizar x0 como el valor que acabo de encontrar. ¿Sí? Entonces para la siguiente iteración, aunque se llame aquí x0 y f de x0 y df de x0, lo que vamos a tener es x1. Entonces aquí tendríamos x de 2 es igual a x1 menos f de x1 sobre la derivada de f de x1. Y aquí al final voy a mostrar entonces todas las aproximaciones, o bueno, las 3 aproximaciones o estimaciones que se obtuvieron. Entonces acá tenemos ejercicio 5. Y fíjense que nos vamos pues acercando tal vez a la raíz que pueda ser 14.5725. ¿Sí? Entonces, en este caso nos piden solamente 3 iteraciones. Ya parece que 3 iteraciones es un número suficiente. Pero si nos pidieran más iteraciones o si nos pidieran otro criterio de parada como el error, pues ya tendríamos que cambiar o modificar este ciclo. Sí, bueno, eso básicamente sería como la implementación de forma rápida que se puede hacer en MATLAB para resolver un ejercicio de estos. Profe, otra cosa, Sí, pues como ahí nos dice que al realizar el test de la segunda derivada, ahí no nos convendría también guardar la evaluación de la segunda derivada para saber si eso es un máximo o un mínimo. sí, sí, es una posibilidad. Entonces, en ese caso, estaríamos acá. Nos faltaría entonces una evaluación de pronto, ¿cierto? Aquí de pronto puedo guardar desde x sub 0, entonces desde 10. Aquí entonces tendría que modificar esto. Y aquí me faltaría la última evaluación. Con el último valor encontrado. La pongo como f de x más 1
de fx. Esa correspondería entonces a la primera derivada acá, pero a la segunda derivada del problema. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, bueno, para que se vea un poco más claro, mejor hagamos algo así. Fíjense que acá estoy concatenando en la, bueno, no voy a poner x0, mejor voy a poner 10 porque x0 lo he actualizado. Nuestra aproximación inicial con las siguientes estimaciones, y acá tenemos entonces, esto corresponde a la segunda derivada de b de x, o primera derivada de f de x. No sé qué pasó. Entonces, de nuevo, no sé qué pasó en este caso. Listo. Entonces acá tenemos la aproximación con 10, la segunda derivada ya de b de x, que pues coincide con nuestra primera derivada en el método, siempre es positiva. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que efectivamente estamos hablando de un máximo. Y ya incluso, aunque no lo piden, con el método podemos encontrar también la solución, o podemos garantizar esa parte de la segunda derivada para verificar si efectivamente la raíz es un máximo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. En ese ejercicio, el error que me representa. Bueno, en ese ejercicio, como no tenemos certeza de la raíz o del valor verdadero de la raíz, el error lo podemos hallar con la fórmula recursiva. Entonces, en ese caso, el error absoluto sería x, bueno, eso tendríamos que hallarlo antes, ¿no? Antes de actualizar aquí el valor. Sería x sub i, o sea, el valor actual menos x sub 0, el valor anterior. Este error nos representa qué tanto estamos avanzando con cada iteración, básicamente. Entonces, en la medida en que avancemos más poquito, quiere decir que nos estamos acercando a una convergencia. No necesariamente tiene que ser la respuesta que buscamos, pero es la medida en la que el paso se haga, o el incremento
no llamémoslo incremento, llamémoslo la diferencia entre una iteración y la otra, que es lo que denominaríamos error en este caso, nos representaría qué tan cerca estamos ya de la finalización del método. Listo, profe. Quedó claro. Ok. Bueno, en este caso, si quisiéramos hallar de pronto el error absoluto, el error relativo, tendríamos que hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, la aproximación actual menos la anterior dividida en la actual, que corresponde a la fórmula o a la ecuación que está acá. Bueno, aquí faltaría el 100% para tenerlo completo. Digamos 100 por valor absoluto para que nos dé positivo. Y lo podemos almacenar, claro, también en la variable. ¿Listo? Me habían preguntado también por el 8. Sí, entonces el 8 también es con el método de Newton, pero ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Y pues ahí digamos que lo complicado es entender cómo aplicar ese método si tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener que hacer operaciones con matrices y con vectores. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la ecuación, perdón, sí, el método de Newton para una ecuación, que es el que acabamos de aplicar. La estructura con sistemas de ecuaciones es muy similar, solo que en vez de tener la derivada como denominador, vamos a tener la inversa, porque ya estamos hablando de matrices. Pero entonces, ¿a qué corresponde cada uno de esos valores? Entonces, una x sub i, vamos a ponerla por aquí. Bueno, esto se quedó cargando. Listo. Entonces, x sub i en general será igual. Entonces, nuestras ecuaciones son f de x, y. Entonces, va a ser x minúscula sub i y y minúscula sub i. ¿Listo? Lo mismo aplicaría para x sub i más 1, entonces tendríamos x mayúscula sub i más 1 será igual a x minúscula sub i más 1 y sub i más 1. La función
Entonces, el vector este, f de x, va a tener la misma estructura. Acá, perdón. En donde vamos a tener, similar que en el método de una ecuación, vamos a tener que evaluar la función en el punto x sub i. Pero esto, como estamos hablando de funciones matriciales, entonces aquí vamos a tener f1 de x sub i, y sub i, y acá se da f sub 2 de x sub i, y sub i, ¿cierto? Bien, pues tenemos xi, tenemos f de xi, nos falta saber quién es f' de x sub i. Entonces allí ya no tenemos un vector, sino lo que tenemos es una matriz. Entonces, f' de x sub i corresponde a una matriz en la que vamos a tener las derivadas parciales. Entonces, f1 evaluada en x sub i, por supuesto, y en y sub i, la derivada parcial con respecto a x. Y al mismo tiempo, la derivada parcial de esa misma f sub 1, también evaluada en x sub i y y sub i, con respecto ahora a y. Y lo mismo aplica bueno, pongámoslo aquí. Derivada parcial de f sub 2 en x sub i y sub i con respecto a x otra vez. Y acá f2 de x sub i y sub i, pero acá respecto a y. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta para aplicar como tal nuestro método de Newton para sistemas de ecuaciones. Listo. Pues acá vamos a tener el ejercicio 8. Y el método es el método de Newton. Entonces, vamos a intentar hacer un paralelo con el ejercicio 5, que también es del método de Newton. ¿Qué es lo primero que encontrábamos? Nuestra aproximación inicial. Entonces, en el problema, ¿qué dice? Use el método de Newton con aproximaciones iniciales x igual a 2 y y igual a 2 para encontrar las soluciones del sistema y realice 4 iteraciones. Entonces ya tenemos acá nuestros puntos iniciales. X igual a 2
y y igual a 2. Pero nosotros vamos a poner x sub 0 igual a 2 punto y coma 2. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos poniéndolo de esta forma. Vector columna. Sí, es un vector columna. Entonces, en MATLAB, si yo utilizo el separador coma o si no utilizo sino un espacio, estoy trabajando en la misma fila. Si pongo el punto y coma, entonces ya me baja la fila y en este caso tendríamos un vector columna. Solamente por hacer el ejercicio, vamos a ejecutarlo. Y fíjense que lo que tenemos acá es un vector columna. Incluso si ingresamos acá al espacio de trabajo, vemos que x sub 0 corresponde a un vector columna. ¿Listo? Bueno, algo que a mí me gusta hacer antes de iniciar cada código es ponerle estos comandos. Entonces, ¿qué hace aquí? Recuerden que CLC limpia mi ventana de comandos. Clear. Entonces elimina todas las variables del espacio de trabajo. Y cerrar, pues como el nombre lo indica, me ayuda a cerrar cualquier gráfica o cualquier otro entorno que esté abierto. Los códigos no los cierra, por supuesto. Esto con el fin de que de pronto algún ejercicio anterior o alguna función anterior que yo haya ejecutado no interfiera con lo que yo estoy haciendo. Bueno, continuemos acá. Tenemos nuestra aproximación inicial. ¿Qué viene? Entonces, el for. Aquí, aproximación inicial. Y aquí viene entonces el for. En este caso tenemos hasta 4 iteraciones. ¿Sí? Recuerden, nos piden por acá 4 iteraciones. Entonces vamos a hacer 4 iteraciones. ¿Y qué es lo primero que hacemos? F de x sub 0. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. F de x sub 0. Pero vamos a ponerlo en mayúscula porque estamos trabajando con matrices. Entonces, f de x sub 0 corresponde a nuestras funciones, pero evaluadas en x sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta será f1, punto y coma, y acá tendremos a f2. Entonces, vamos a ver. 6 por x al cubo. Pero entonces, como no podemos poner x sub 0, ponemos x0, pero mayúscula, en la posición 1. ¿Sí? Que corresponde a x. Luego, x0, otra vez de x, por x0, pero ahora en 2, que corresponde a y. 3. Y, bueno, aquí me faltó elevar al cubo, ¿no? x0 de 2 elevado al cubo menos 4. Si hago acá esto, pues entonces puedo pasar al siguiente renglón. Y aquí tendríamos x de 1, x0 de 1
al cuadrado menos 18 por x sub c, x0 sub 1 por x0 en la posición 2 al cuadrado más 16 x0 en la posición 2 al cubo más 1 aquí por. ¿Listo? ¿Sí, sí es claro lo que se hizo? Aquí hasta ahora estoy evaluando la función Sí, profe. en x sub 0. Entonces lo que estoy haciendo es, voy a obtener este vector, f1 de xy, f2 de xy. Incluso si yo ejecuto el código, acá, fíjense que aquí me dice argumento faltante o incorrecto llamando a la función x. ¿Por qué? Porque x no existe, lo que existe es x sub 0. Y el error está acá. Ahora sí, x sub 0 en todos lados. Y fíjense, f de x0 corresponde a un vector columna. Evaluando la función, el siguiente paso es evaluar la derivada. Entonces tendremos nuestro df de x0. Esta pues es un poquito más tediosa porque tenemos que encontrar las 4 derivadas parciales. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener arriba vamos a empezar con la función 1. Entonces fíjense que acá yo separé con comas primero porque estas dos, tanto la derivada parcial de f1 con respecto a x como la derivada parcial de f1 con respecto a y están en la misma fila. Entonces por eso acá separo con una coma. Y pues simplemente voy a encontrar la derivada. Entonces voy a ponerla primero así, 2x 18y al cuadrado y acá pues esto no corresponde a una función de x, entonces su derivada sería 0. Ahora aquí voy a derivar con respecto a y, entonces esta corresponde a 0. Aquí voy a tener menos 36x por y más 48y al cuadrado. Y la constante también la elimino. Y acá abajo vamos a encontrar entonces la derivada, o las derivadas mejor, de la siguiente función, de f sub 2. Acá con respecto a x y acá con respecto a y. Tenemos tomé fue aquí x sub 2, entonces me falta ese f sub 1. Entonces lo que hacemos es bajar esta. Y me falta las derivadas, pero de f1. ¿Listo? Entonces tenemos primera derivada con respecto a x. 6 por 3, 18x al cuadrado.
acá simplemente y, y los demás términos 0. Ahora acá con respecto a y, este término se elimina, acá nos queda x, y acá nos va a quedar 9y al cuadrado. Y este término nos sobra. ¿Listo? Entonces, obviamente, como no podemos dejar nuestras x y nuestras y así, reemplazamos por x sub 0 en el punto correspondiente. Aquí voy a poner entonces algo que nos recuerde que x corresponde a x, y, perdón, punto y coma. Entonces, x corresponde a x0 en la posición 1, más y, entonces x0 en la posición 2. Acá vamos a tener x0 en la posición 1 y acá x0 en la posición 2. Acá me falta multiplicar y tendríamos lista nuestra primera fila. Para la segunda fila pues hacemos algo similar, 2 por x0 evaluada en 1 y aquí x0 evaluada en 2. Aquí me falta otra vez multiplicación. Acá van los dos, entonces 36 por x0 evaluada en 1 por x0 evaluada en 2 o en la posición 2. Y acá 48 por x0 en la posición 2 al cuadrado. Y si yo reviso, entonces de f x0, voy a tener una matriz de 2 por 2, que corresponde a la matriz de derivadas de acá. ¿Listo? ¿Qué nos sigue faltando? Entonces nos falta, como tal, aplicar el método. Entonces aquí el método, ¿a qué nos corresponde? Pues aquí tendríamos x1 es igual a x0 menos la inversa. Fíjense que aquí está el comando de matriz inversa de d de f x sub 0, o sea, la derivada. A lo mejor ponerlo aquí un poco más abajo. Y a esa inversa la multiplicamos por f de x. F de x0. Fíjense que acá me dice que inversa de A por B es más lento y menos preciso que poner A y el slash B. Entonces, esto está bien, es lo que me quiere decir, pero no es lo más eficiente. Entonces me dice que utilice esta expresión. ¿Sí? Entonces, A slash B, pero el slash contrario al que utilizamos para dividir. Entonces lo que tendríamos sería esta parte de F. ¿Listo? Es como una división al revés. Pues aquí en el comentario, inversa de f x0 por f de x0. Y ahí ya está el método, que nos falta entonces actualizar el valor. Es decir, el próximo x0 será igual a x1.
Y listo. Entonces aquí yo quité el punto y coma para ir mostrando paso a paso cada iteración. Entonces aquí en la primera iteración, recuerden que habíamos partido de 2,2. Ahora tenemos 1,37 y 1,34. Para la siguiente ya tenemos 1,07 y 1,05. En la tercera, 1,0053, 1,0027. Y en la última, nos estamos acercando a 1. ¿Sí? Entonces, en ambos casos estamos llegando a 1,1 o a 1,1. Y listo. Entonces, vamos a ver en qué quedó la última evaluación, f de x0. Y fíjense que todavía son valores relativamente grandes. Entonces, aunque aquí solo piden 4 iteraciones, que es como para la implementación del método, seguramente necesitemos más ecuaciones para resolver este problema. Por ejemplo, 6 o por ejemplo 10, no sé. Pero pues el problema nos pide 4, entonces nosotros podemos dejarlo ahí en ese número de 4 iteraciones. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una pregunta, si ese X y ese X1 lo llamamos X sub y él nos llama cada iteración como el número de la iteración, Si este x1 lo llamamos ¿cómo? XY. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque estamos trabajando con matrices. Entonces, hay otra herramienta de MATLAB, creo que se llaman celdas. Entonces, yo lo puedo hacer así como usted dice, pero con esta sintaxis. Ya. Y ahí sí nos arrojaría, digamos, el nombre Para que mantener... corresponde a la iteración. Sí, exacto. Pues si yo lo ejecuto así, sí, fíjese que acá me dice que X es una celda de tamaño 1×4. Y si yo abro esa variable, entonces lo que voy a encontrar es que en cada posición de esa celda tengo un vector. Fíjese, en la posición 1, 1 tengo un vector que corresponde a 1.3 y a 1.3. En la siguiente 1.0, 1.0 y así sucesivamente. Bueno, profe, pero esos valores no son diferentes de los de ahorita. No, son los mismos. No, así. ¿Sí? Recuerda 1.37, luego 1.07 y 1.05. Y cada vez nos íbamos acercando más a 1 cerrado. Listo, profe. Entendido. Gracias, profe. ¿Listo? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, una cosita, ¿este taller hasta cuándo es? Habíamos dicho que hasta hoy, ¿no? Profe, ¿será que usted nos puede dar más plazo? Pues lo que pasa es que en mi caso yo todavía no he empezado a hacerlo y no sé si el tiempo me alcance. ¿Será que usted nos puede dar más plazo? ¿Qué opinan los otros compañeros? Yo también tampoco, si podía hacer más plazo. Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Parciales, entonces la vaina como que se pone más fuerte. Profe, lo que pasa es que si esta semana estamos llenos de parciales, entonces pues si su merced nos pudiera dar un plazo sería excelente. Porque igual, profe, nosotros, digamos, pues hoy yo terminé de solucionar algunas dudas que tenía respecto al taller, pero pues igual, de todas formas, me falta armar prácticamente todo el informe, entonces, pues sí quedaría un poquito colgado de tiempo. ¿Y hasta cuándo sería ese plazo?
Profe, pues sería lo que usted opine. O sea, pues, para nosotros el tiempo que usted nos quiera dar, el tiempo más largo sería bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? ¿Se podría hacer el lunes, profe? Me parece mucho tiempo, hasta el lunes. ¿O el fin de semana? Con el grupo de ayer lo dejamos hasta el viernes. Entonces yo creo que con ustedes puede ser el sábado, es muy atravesado. No, profe, el sábado está bien. El sábado está bien. Sí, estaría bien. Sí, profe, está bien. Sí. Sí, entonces sería para el sábado. Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, una pregunta en el punto 7, ¿yo cómo tomo la función? Ya un momento, voy a modificar acá de una vez, antes de que se me olvide, hasta el sábado. Y en punto 7, ¿cierto? Entonces, como les decía, por allá cuando estábamos haciendo la presentación, cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a ponerla por acá. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, entonces lo que hacemos es volverla a una ecuación igual a cero. Entonces de esa manera podemos tener dos alternativas. La primera, despejar todo hacia la izquierda, que es como digamos, lo que uno hace casi que por defecto. Me da la menos x, menos en este caso 3 por el logaritmo de x igual a 0. Y entonces esta primera parte sería nuestra f de x. Bueno, Pero también se puede al contrario. Sí, o sea, no hay ningún inconveniente si yo despejo de la otra forma. Entonces vamos a dejarlo así. Tendríamos 0 igual a 3 logaritmo de x menos e acá a la menos x igual a f de x. No hay ninguna diferencia, digamos, en cuanto a la respuesta. Seguramente el evaluar la función sí nos va a dar otra cosa, porque básicamente, o vamos a ponerle aquí mejor g de x, para darnos cuenta que f de x es igual a menos g de x, ¿cierto? no. Entonces, seguramente los valores evaluando nos den diferentes, pero finalmente tenemos que llegar, convergir a la misma raíz. Ok, profe, muchas gracias, que ahí no sabía cómo tomar la función como ¿Sí? tal. Bueno, ahí no hay ningún inconveniente en tomarlo de una u otra forma. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna observación, alguna otra inquietud, alguna pregunta? Profe, Sí, yo tengo una pregunta acerca del punto 10, lo del método gráfico, no sé, o sea, para escoger los puntos, esa parte. bien. Pregunta importante, porque eso solamente lo mencionamos, no lo vimos bien. Creo que había otra pregunta antes de pasar al punto 10. ¿Había alguien más hablando? Profe, dar lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Punto 10?
Sí, señor. Listo. El punto 10. Entonces aquí nos dicen determinar la menor raíz positiva de f de x igual a 8 seno de x sea la menos x menos 1. Y hay que hacer pues hay que utilizar varios métodos, pero en ninguno de ellos nos dicen con cuál aproximación iniciar. Entonces para ello nos piden utilizar el método gráfico. Vamos a ver. Entonces, bueno, por ahora voy a comentar acá. Bueno, digamos que es normal que nosotros nos encontremos con problemas donde no nos dan un punto de partida. Somos nosotros mismos los que tenemos que escoger este criterio a partir de la información que tenemos. Y si no tenemos información, pues tenemos que buscarla y en ese caso ahí sí aplicarla. Entonces, acá lo que tengo es, bueno, la función 8 seno de x por e a la menos x, si no estoy mal, sí, menos 1. Y de una vez, bueno, aquí está la derivada porque la vamos a necesitar para un método más adelante. ¿Qué hago? Pues entonces la voy a graficar. Incluso voy a ampliar un poquito en la ventana de gráfica desde menos 15 hasta 15, porque yo no tengo información de la gráfica. Entonces, lo que hago es definir un vector, luego evaluar la función en ese vector, y acá, bueno, lo que hice fue poner una línea en ceros para poder graficar tanto, incluso lo puedo hacer así, creo. No, dejémoslo acá. La función, entonces aquí grafico la función, y aquí grafico el eje X, o sea, el eje, pues sí, el eje X cuando lleva al 0, que es el cruce que nos interesa. No sé acá por qué se recargó. Está molestando MATLAB hoy. Listo. Ah, ¿es otra vez? No sé por qué se está recargando. Bien. Fíjense acá entonces tenemos la función. Aquí a simple vista, pues nos queda un poco complicado todavía estimar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. Lo primero que nos dicen es, creo que es Chrome. Lo primero que nos dicen ¿por qué me está dando error? Regálenme un momentico, muchachos, a ver si puedo resolver esto.
Bien, no sé qué está pasando, pero bueno, voy a tratar de explicarlo rápidamente. Eh, Allí nos pedían la menor raíz positiva, ¿cierto? Entonces, pues los valores negativos como que no nos aportan mucho. Si yo hiciera zoom un poco, pues vería que hay varias raíces positivas, pero también que hay varias raíces negativas. Entonces lo que nos permite el método gráfico es como empezar a ver alrededor de qué están esas variables, esas raíces. Voy a entonces tratar de cerrar aquí esta figura. Bueno, yo podría graficar en cualquier otro lado. El problema es que no es MATLAB el que me está dando guerra, me está dando guerra todo Chrome. Y ya vi por qué fue. Se cerró sesión acá. Bien, parece que ya como que me deja por lo menos trabajar. Entonces, lo que les decía, fíjense que acá pues los valores negativos casi que no, bueno, no los necesito. De hecho, el problema me está exigiendo o me solicita una raíz positiva. Entonces, en la medida en la que yo haga zoom, acá pues me voy a ir acercando. Fíjense que aquí, por acá hay una raíz negativa, por acá hay un pico, por acá hay otra raíz negativa. Vamos a movernos un poco hacia acá. Por aquí puede ser. Entonces, aquí hasta ahora estamos empezando a ver la función. ¿Sí? Bueno, en fin. Aquí hasta ahora está empezando a aparecer. Entonces lo que voy a hacer mejor es graficarla en un intervalo más pequeño. Ejercicio 10. En un intervalo más pequeño, entonces como ya no necesito tantos valores, voy a graficar desde -2
hasta por ahí, hasta 5. ¿Sí? Entonces, con la primera gráfica me di cuenta entre qué rango más o menos puedo empezar a revisar. Cuando hago la siguiente gráfica, ay, Dios. Bueno, cuando hago, a medida en la que voy graficando, me puedo ir acercando. Ustedes pueden graficar también en el entorno que les parezca más conveniente. Fíjense que acá ya se ve un poco mejor la forma de la ecuación o de la curva. Y casi que nuestro interés está por acá. Aquí cerquita de 0 hay una raíz y aquí cerquita de 2 hay otra raíz. Si yo me voy más hacia acá, bueno, ya no aparece la raíz negativa que aparecía hace un momento. Sino aparecen estas dos raíces positivas. Entonces, como esta es la que yo quiero hallar, porque el problema me dice la menor raíz positiva, entonces, ¿qué hago? Yo escojo un punto inicial que me permita convergir a esa raíz. ¿Sí? Entonces, puede ser 0, por ejemplo. Puede ser, si yo quiero acercarme más y tener un valor más preciso, también lo puedo hacer. Por ejemplo, en este caso, vemos que está cerca de 0.2, entonces 0.2 puede ser nuestro valor inicial. También podremos de pronto decir un valor negativo, incluso, siempre y cuando esté antes de un pico que aquí no apareció. Entonces, si gráfico desde -3, quizá. Listo, entonces lo que hace la gráfica es permitirme establecer esos puntos de partida. Fíjense que por acá cerca de -2 hay un valle. Entonces, si yo escojo por acá un punto, me voy a ir hacia la raíz que está en este lado, que está más hacia la izquierda, en un valor más negativo. Mientras tanto, si escojo un valor desde -2 hacia la derecha, más o menos, sí de pronto puedo garantizar que voy a ir hacia esa raíz. Pero pues obviamente uno trata de escoger un valor cercano para minimizar el número de iteraciones. Entonces, un valor de 0 está bien, un valor incluso de 0.5. Fíjense que acá ya estoy llegando a un tope. Entonces, si yo escojo 1, puede que no, seguramente no me voy a ir para la izquierda, sino para la derecha. Fíjense que aquí la curva empieza a tornarse descendente. Entonces, la gráfica nos permite eso, nos permite más o menos entender cerca de qué valor puedo yo empezar la iteración. Yo por acá había implementado un código con el método de Newton. Y fíjense que acá entonces estábamos buscando una raíz que estaba cerca de 0.2, ¿cierto? Pero dijimos que empezar en 1 no era una buena aproximación porque nos íbamos a ir hacia la raíz que está cerca de 2. Y efectivamente, entonces si yo ejecuto aquí mi código, y miro cuál es el valor entonces de ese x sub 0, o bueno, aquí lo que hice fue guardar en un vector todos los valores. Entonces tengo x. Está con tanta precisión porque seguramente en algún lado le puse format long. Yo vuelvo a format short. Y vuelvo a mostrar a x.
Fíjense que empecé en 1 y la derivada lo que me hizo al principio fue mandarme a 2.6, luego a 1.6, luego a 1.9 y casi que la convergencia está en 1.98, pero esa no es la raíz que busco. Entonces, en cambio, si yo empiezo con otro valor diferente, por ejemplo, 0.5, ¿sí? Entonces voy bueno, voy a aprovechar aquí esta gráfica, entonces para graficar la función entre 0 y 3 para que sea un poco más clara. ¿Sí? Entonces, más o menos 0.5 está acá, en un valor donde sé que la derivada me va a mandar para la raíz que yo busco. ¿Sí? Aquí el pico estaba en alrededor de 0.8, 0.9. Entonces, con 0.5 parece que es una buena aproximación inicial. Y si yo reviso todas las aproximaciones, entonces empecé con 0.5, luego me fui a un valor negativo, luego volví a un valor positivo y cada vez me fui aproximando. Dijimos que estaban cerca de 0.2, el valor más preciso era 0.1450. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gráfica me permite a mí escoger un valor inicial. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, pues como al principio yo no sabía nada, empecé a graficar así como en intervalos locos y empecé a buscar por dónde debería empezar a iterar. Digamos que yo no pude mostrarles de la forma más eficiente cómo era esa búsqueda, pues ustedes sí pueden tomar la gráfica completa, de pronto si lo grafican en otro lado, alguien me hablaba de GeoGebra, por ejemplo, entonces allí ustedes pueden empezar a verificar esa gráfica y mirar un valor cercano a la raíz para tomar como aproximación inicial, para empezar entonces a graficar. ¿Listo? ¿Sí, sí es más o menos claro? Sí, claro, profe. Sí. Pues, profe, una preguntita. Cuando hablamos del método modificado de la secante, ¿cómo hallamos ese delta que nos implica en la función, en la Bueno, ecuación? para este caso ya lo definimos. Aquí ya me dice que utilice delta Ya. 0.01. Listo. Entonces solo es multiplicar. Hallarlo como tal es básicamente, pues, buscar un criterio suficiente, porque lo que vamos a hacer es aproximar una derivada, entonces el paso debe ser lo suficientemente pequeño. Deben existir metodologías o criterios para establecer ese delta, pero ellos ya vienen muy asociados a cada uno de los problemas en los que se aplica. Entonces, por ejemplo, cuando uno está resolviendo un problema relacionado, si tomamos como ejemplo uno de los ejercicios del taller, digamos que me pidieran resolver el del ensamblaje de computadoras, entonces uno mira que, por ejemplo, para problemas de optimización, qué delta se suele utilizar y ese tipo de cosas. Pero en este caso, pues no es necesario porque ya tenemos el delta. Y si no tenemos información, pues nosotros podemos establecer lo que se llama con un criterio empírico y es de pronto empezar a iterarlo, empezar a probar con varios deltas y ver con cuál nos resulta una mejor aproximación. Listo, profe, entendido. Es que tenía esa duda. Listo. Listo, muchachos, ya pues el tiempo se nos acabó, entonces dijimos que el taller para el sábado, ¿cierto? Entonces, por favor, juiciositos a acabarlo y cualquier duda me están comentando. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, muchachos, entonces hasta luego. Hacen un buen día. Igualmente. Igualmente, profe.